Tramo final de este programa de Somos Uruguay Televisión. Antes una recomendación muy especial. Antel brindando sus mejores servicios con el plan Pymes con Vera LTE. Incluye hasta 9 servicios, 30 GB para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo, 1000 minutos extras a teléfonos fijos y 500 SMS de regalo. Equipos sin costo y a tu elección. Contratalo a través del 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y vamos a recibir con muchísimo gusto a la ministra de Salud Pública, doctora Susana Muniz. Muchas gracias, ministra, por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por invitarme. Y ya venimos en este programa hablando de salud, porque en el bloque anterior estuvimos con el diputado Javier García, médico de profesión, aparte compañero de generación. Sí, de verdad. Sí. Él lo destacó. Y estuvimos hablando de lo que es la salud uruguaya hoy por hoy. Estamos en campaña electoral, donde de repente capaz que las visiones pueden ser un poco encontradas, pero en las últimas semanas una publicación internacional manejaba un concepto de que el sistema de salud uruguayo es uno de los mejores del mundo y es modelo de referencia. Y allí nos igualan prácticamente con el sistema francés y el sistema de Malasia. Yo me imagino para usted como ministra es un orgullo, ¿no?, poder hablar de esto, pero ¿cuáles son los argumentos que hacen que esta visión internacional posicione el sistema de salud uruguayo como uno de los mejores o de referencia? Sí, ustedes saben que en realidad es una encuesta publicada por una página de Retiro Global que aconseja a las personas de la tercera edad, sobre todo personas de muy buen pasar económico, a qué países retirarse e ir a pasar digamos, sus años posteriores a la jubilación. Ustedes saben que Uruguay estaba posicionado en el tercer lugar, pero cuando puntea solamente el sistema de salud, que es uno de los parámetros, lo ubica en segundo lugar. Y lo hace en referencia a ciertos indicadores que toman. La mortalidad infantil, habla también del número de médicos por habitante, el número de camas por habitante, el costo de los medicamentos, la accesibilidad a los servicios de salud. Y bueno, con esos indicadores construye eso y a Uruguay nos ranquean segundo, después de Francia y antes de Malasia. En realidad nosotros, capaz que si hubiéramos hecho un ranking de sistema de salud, hubiéramos considerado otros indicadores. Obviamente no es un ranking establecido por nosotros. Pero bueno, en realidad lo único que nos hace es que nos motiva para seguir trabajando. Obviamente que es un motivo de orgullo. En realidad yo me llevo, como siempre digo, el galardón de cientos y cientos de trabajadores de la salud a lo largo y ancho de todo el país, que trabajan muchísimo. Pero en verdad es eso, nosotros nunca hubiéramos rankeado de esa forma, hubiéramos utilizado otros indicadores. Pero sí nos motiva muchísimo para seguir trabajando. También, y en esa línea, hubo referencias también en los últimos tiempos, mucho se está hablando y mucho preocupa a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, el avance del ébola. Y justamente usted puso como ejemplo que Estados Unidos considera a Uruguay un modelo de referencia en la materia, junto con Cuba. Sí, bueno, ustedes saben que inclusive la semana pasada una reunión por ébola, la semana pasada no, la anterior en Cuba, ¿verdad?, donde justamente Raúl Castro saluda justamente al personal norteamericano que estaba participando de ese encuentro, como diciendo, bueno, más allá de las diferencias políticas que tenemos frente a un tema que es humanitario y es un tema de una crisis sanitaria, nos ponemos de acuerdo. Y justamente Estados Unidos, bueno, ¿en qué países se apoya? Y utiliza justamente a Cuba y a Uruguay por el tema de que rápidamente son dos países que establecieron protocolos, que rápidamente se equiparon, que buscaron trabajar seriamente en el tema, ¿verdad? Así que sí, y bueno, lo bueno es que en realidad estamos trabajando junto con los dos países, estamos colaborando, y bueno, vamos el viernes a una reunión también de ministros de Mercosur donde vamos a plantear el tema y la necesidad de que todo Mercosur también respete el reglamento sanitario internacional, las pautas, ¿verdad?, del propio reglamento del Mercosur y la internalización de sus normas, y bueno, seguimos trabajando así. Ministra, vamos a volver al tema de la gestión y al tema más bien doméstico, pero ya que estamos hablando del ébola, ¿cómo ha evolucionado, cómo ha reaccionado el sistema de salud público y privado ante esta amenaza que está latente en el mundo? Hay que tener en cuenta que en enero,
queda muy poquito, va a venir un contingente importante de oficiales, de efectivos uruguayos que se encuentran en el continente africano. ¿Cómo está preparado Uruguay para justamente poder bloquear el tema del avance del ébola? Bueno, primero que ustedes saben que hay varias medidas que Uruguay no toma solos, ¿verdad? Sino en el contexto justamente de ese reglamento sanitario internacional. El día 13 de agosto la Organización Mundial de la Salud determina que hay una alerta sanitaria de nivel internacional. Al día siguiente Uruguay publica ya su reglamento, ¿verdad? O su protocolo, teniendo en cuenta justamente las indicaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud. Debiendo decir algunas cosas, que la revisión de este protocolo es periódica porque se va adaptando a las diferentes circunstancias que se van viendo en forma ¿verdad? En los distintos países. Claro. Por otro lado, seguimos contactados prácticamente casi a diario con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud. Y también estableciendo nuestros protocolos y adecuándolos, generando las alertas cuando hay que generarlas, pero además, bueno, obviamente en todo esto hubo una compra de insumos que ustedes saben, bastante importante, todo el tema capacitación que durante el mes que viene se va a estar incrementando con la participación de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, además de las revisiones de estos protocolos y la adecuación, no importa ahora cuál es el lugar, ni mucho menos, pero sí hubo, primero, el contacto con Sanidad Militar. Ustedes saben que Sanidad Militar es de alguna forma quien se va a encargar de lo que es la contingencia ante la eventualidad de un caso sospechoso y por lo tanto ahí hubo que dirigir varias acciones. Bueno, un laboratorio de alta seguridad, el lugar donde se va a realizar no sé, el aislamiento, vamos a decirle así, que no es una cuarentena, ¿verdad?, porque es por 21 días, y frente a un caso sospechoso, sí, ahí sí el aislamiento y las muestras, cómo se van a sacar, las condiciones de inactivación y por lo tanto el traslado a un laboratorio internacional que es el único que va a funcionar porque así está establecido por la Organización Mundial de la Salud. Ministra, ¿tenemos especialistas preparados para poder enfrentar esto? Bueno, a ver... Porque digo, hablamos de una enfermedad que de repente es un poco lejana para el uruguayo, ¿no? Evidentemente lo vemos como algo que le pasa a otros ciudadanos del mundo. Pero el plan de contingencia lo tenemos que tener. Sí, sí. Más hoy por hoy, donde se viaja mucho más que de repente lo que se viajaba antes. ¿Los especialistas están preparados, conocen la enfermedad para poder atender a la población? En realidad lo que nosotros precisamos no es tanta cantidad de especialistas. Obviamente hay un grupo de virólogos y hay un grupo de laboratoristas que se encargan de determinadas eventualidades. En realidad el resto ustedes saben que se va a tratar como una enfermedad grave, como una enfermedad hemorragípara grave y por lo tanto el tratamiento sintomático. Acá lo principal de la capacitación es el tema de la protección personal, es el tema del aislamiento y el uso de la ropa adecuada. Por ejemplo, una de las cosas bien interesantes, y en este momento hay profesionales uruguayos, tanto de Sanidad Militar como del Ministerio de Salud Pública, justamente en Cuba en este momento capacitándose. Cuba envió ya 500 personas, ¿verdad?, entre médicos, enfermeros, al África, a la zona de la epidemia, y ninguno se contagió. Pero esto tiene que ver con las medidas, ¿verdad?, de uso, la ropa, ¿verdad?, de protección personal. Claro. Y el tema de la responsabilidad y educación, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si nosotros vemos fuera de África, en realidad todas las personas que se contagiaron es personal de salud. Y en algún momento falló el tema justamente de la protección personal, de la ropa que se utilizó o cómo se la pusieron o cómo se la sacaron. Parece o da la sensación de que la alarma extrema que había surgido hace un par de meses hoy está como más dominada o más controlada quizás. Sí, bueno, ustedes saben que en la curva de la epidemia existen algunas semanas, ¿verdad?, donde se produce el pico, el acmé, digamos, de la epidemia y luego empieza a descender. En este momento prácticamente estamos en una meseta sin que haya descendido del todo. Esto no significa que la enfermedad va a desaparecer, claro, y por lo tanto nosotros tenemos que seguir preparados igual. No va a desaparecer, pero sí estamos fuera del acmé y igual nos obliga a mantener el alerta. Ministra, dejamos el ébola, vamos a la gestión, vamos a lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. En el bloque anterior, ya se lo dije, estuvimos junto con el diputado Javier García, médico de profesión. El tema del sistema estuvo en la charla y él
manejaba este concepto. El Sistema Nacional de Salud vino para quedarse. Eso de repente es una buena señal en cuanto a que, si bien está en la oposición, reconoce que este sistema era oportuno implementarlo. Pero también critica carencias y fundamentalmente apunta a la gestión. El usuario del sistema de salud hoy por hoy se sigue quejando de la demora en los especialistas, del costo que tiene de repente ir a una mutualista con los pagos de ticket. ¿Qué evaluación hace usted como ministra? Bueno, la primera cuestión es que obviamente hay todavía temas para resolver sobre los cuales estamos trabajando. Hay temas que son más fáciles de solucionar, hay temas que son más complejos. Ustedes saben, por ejemplo, el tema de los tickets de medicamentos, yo entiendo que todavía es un coste muy importante para muchas familias, pero también tenemos que decir que los medicamentos en promedio desde el año 2005 han bajado un 60-70%, lo cual no es menor. Claro. Por otro lado, si ustedes recuerdan, previo a la reforma a la salud, por ejemplo, una tomografía andaba en el orden de los 6.000 pesos. Hoy el costo más alto son 800 pesos, lo cual no deja de ser un problema para muchas personas. Pero recordar primero, la ACE que había antes no es la ACE de ahora, hoy es ACE de muchísima calidad, con hospitales de primer nivel, con servicios de referencia. Digo esto, en los cuales obviamente por un servicio público, en lo cual no se pagan los costos. Los costos de tickets de medicamentos y órdenes. Lo mismo todo el sistema público. Hoy hablamos de sanidad militar, sanidad policial, el Banco de Previsión Social, realmente servicios de mucha calidad y gratuitos, ¿verdad?, para las personas, para sus beneficiarios. Claro, pero la relación presupuesto que ha aumentado notoriamente en estos últimos 10 años, ¿está acompasada con la calidad de atención? Totalmente, sí. Eso lo puedo decir y además hay números que así lo avalan, ¿verdad? Uno mira, por ejemplo, en ACE y prácticamente aquellas listas de espera que ustedes se acuerdan que inclusive dio lugar a una emergencia sanitaria votada en el Parlamento, que había listas de espera muy importantes, hoy no existe. Es más, en aquel entonces, yo no me acuerdo ahora exactamente los números, pero en realidad los números de consultas se han prácticamente quintuplicado en ACE por usuario, por año, el número de accesos a las cirugías también y realizadas dentro de la propia ACE. Pero además, hay indicadores que además ni siquiera son de un prestador, los indicadores país. La tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar que en 20 años se redujo de 19 a 8,8 por 1000. Si uno piensa la tasa de mortalidad materna, Uruguay es el país que más descendió la mortalidad materna en los últimos 10 años en toda América, más que países como Estados Unidos, como Canadá, como Cuba, ¿verdad?, con sistemas sanitarios, Cuba como un sistema sanitario avanzado y los otros como un sistema, en realidad, con todos los aspectos, digamos, científicos y tecnológicos. Así que en realidad yo creo que Uruguay puede demostrar justamente los avances. Esto no quiere decir que no haya cosas por hacer, por supuesto que las hay. Por supuesto que reconocemos que todavía hay tiempos de espera en los especialistas y en determinados especialistas. También hay que decirlo, no es en todos. Están esas listas de esperas en el sistema público y privado. En general más en el sistema privado que en el sistema público. Pero, ahí hay varias cosas y es un combo de muchos temas a atacar a la vez. Hay temas de gestión, es cierto que lo hay en algunas instituciones sí, en otras no. Hay temas también, sobre todo hay temas culturales. Por ejemplo, y yo estoy media cansada capaz que ya los aburro con siempre el mismo ejemplo, pero la gente, por ejemplo, por hipertensión arterial termina en un cardiólogo. Cuando en realidad el cardiólogo, el médico del primer nivel de atención, lo puede manejar en forma perfecta, salvo, por ejemplo, una hipertensión que ustedes me digan un feocromocitoma, que es el 0,0% de, es un porcentaje muy chiquitito, ¿verdad?, de todos los hipertensos y que necesita, por ejemplo, ahí sí que lo vea un equipo con determinados especialistas. Por otro lado, pasa que los especialistas también se generan una autodemanda, porque en realidad todavía lo que nos cuesta mucho es cambiar, ¿verdad?, esa cabeza y pensar que estamos justamente en otro modelo de atención, en un modelo de atención donde el equipo más importante es el equipo de salud del primer nivel de atención, donde ese equipo tiene que resolver el 80-90% de los problemas de atención a la salud y el especialista reservarlo para las cosas que son
realmente las patologías de la especialidad. Ministra, ¿entiende que sigue habiendo una diferencia notoria entre Montevideo e interior? Muchos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué 7 IMAES cardiológicos en Montevideo y de repente 1 en el interior? Bueno, quizá en realidad a esta altura las diferencias hablan más a favor del interior que en Montevideo. En Montevideo el sistema sigue teniendo una superposición de recursos, sigue haciendo una hiperderivación a los especialistas, cosa que no sucede en el interior. Pero mire, el otro día, hace 2 días atrás, 2 o 3 días atrás, estábamos en el Hospital de Florida, donde ustedes saben que se entregaba un premio de calidad al laboratorio de Florida, pero también se conmemoraba aniversario del hospital, se inauguraban obras, en realidad una actividad muy linda. Y le digo, en realidad yo me estoy acostumbrando mucho a los logros del interior, porque esto no es del hospital de Florida, o es un hospital en particular. Los logros en el interior. Es la sociedad la que lo logra. Sí, yo creo que sí. Creo que los trabajadores de la salud han empujado muchísimo para esto. Creo que los prestadores de salud también, con una concepción bastante distinta y mucho más avanzada en el interior en general que en Montevideo. Por otro lado, hay mayor participación de los usuarios, capaz que menos, pero de alguna forma más consciente y más organizada. Usted ha marcado bastante su gestión desde el primer momento en cuanto a que recorre el interior permanentemente, a prácticamente... Ahora me voy a Salto. Creo que no le ha quedado departamento en donde estar. ¿Qué siente cuando recibe de repente los reclamos de los usuarios, de la gente, que sigue insistiendo, pidiendo ambulancia, pidiendo especialistas? ¿Hay respuestas a eso? Sí, primero han habido respuestas. La otra cuestión es que en realidad el interior estaba... hay reclamos, por supuesto que los hay, pero en realidad también el interior estaba, por lo menos algunas poblaciones sentían que estaban dejadas de lado. Y hoy se sienten reconocidas. Le voy a hacer una anécdota muy breve. La semana pasada estuvimos en Durazno, a 40 kilómetros de la ciudad de Durazno existe un pueblo que se llama Feliciano, con 97 habitantes, a los cuales les voy a mandar un beso enorme porque me enamoré de ese lugar y me enamoré de ellos, realmente. Estando a 40 kilómetros de Durazno, sin embargo, es bien difícil llegar. ¿Por qué? Porque tienen 2 caminos en realidad que son de tierra, pero que además son inundables. Claro. Bueno, nos esperaron con el mayor cariño del mundo, con carteles de bienvenidos, el mantel más lindo que hayan encontrado, la verdad, un encanto. Llevábamos un cardiodesfibrilador, estaba el médico del pueblo, ¿verdad?, que va regularmente. En realidad ellos se sienten agradecidos, por supuesto que ellos decían, pero y doctor, acá si llueve, ¿cómo hacemos si nos pasa algo en la noche? Claro. Bueno, ustedes no se preocupen, ya tenemos el helicóptero sanitario, tenemos la forma de llegar más allá de las rutas las cuales se debió haber invertido y bueno, seguramente estarán escuchando en este momento el informe que dio OPP sobre la cantidad de dinero que se volcó a rutas nacionales y que las intendencias no necesariamente pudieron, por los motivos que fueran, ejecutar. Pero lo cierto es que desde la salud tenemos las formas de llegar y llegar a las distintas poblaciones. Lo que sí, les pedimos el compromiso a ellos. Llevamos un cardiodesfibrilador, pero lo tienen que aprender a utilizar. Claro. Y por lo tanto la capacitación, que obviamente ellos estaban encantados, y en todas las poblaciones rurales a las que hemos llegado, realmente están encantados de todos esos logros. Nos queda mucho por hacer, pero bueno, creo que en realidad se avanzó. También, ministra, le ha tocado enfrentar crisis, de repente capaz que no en el cargo de ministra, yo recuerdo los casos de Paso de los Toros. Estaba de ministra. Ya estaba de ministra ahí. Y bueno, y justamente vengo de Paso de los Toros hace unas horas, donde se inaugura, se reinaugura un bloque quirúrgico a nuevo, precioso, una emergencia preciosa, una sala de maternidad preciosa y un convenio de complementación FEMI-IACE para dar atención de calidad a toda la población. Por eso se han tomado acciones concretas, porque si bien esos hechos ocurrieron bajo esta administración, evidentemente como que la cosa ahora parece como que no surgen noticias. A veces uno tiene la cabeza muy centralista y piensa solamente si pasa algo acá en Montevideo, pero del interior como que se ha aplacado eso. ¿Qué acciones tomaron respecto a ese tema? Antes que nada yo le voy a decir, la salud a mí no me gusta decir que no pasa nada, porque en la emergencia, los médicos de emergencia dicen, la emergencia decir que está todo tranquilo, pero de repente cae el rayo
son una noche serena, Claro. porque en realidad nosotros trabajamos con la vida. Sí, sí. Y cualquier evento que pasa en realidad es muy doloroso. No, influye hasta una carretera, como lo acaba de decir, ¿no? Una ruta. Exactamente, pero sí se han anegada. tomado distintas acciones. La primera cuestión es que ustedes saben generar redes de servicios de salud y por lo tanto conectados con una estrategia además de regiones en salud, ¿verdad? Donde se tomó como base la plantilla de ACE porque es el único prestador que está en todos los departamentos del país, pero viene acompañada también por FEMI y por las instituciones no FEMI del interior del país a través de convenios de complementación. Por otro lado, ustedes saben que se le dio una sobrecuota de inversión a las instituciones mutuales para que también reestructuraran su infraestructura, ¿verdad? Se trabajó muchísimo en la capacitación, mucho en el medio rural, más de 400 equipos de salud rural fueron a la Universidad de la República en este año. Ministra, no nos queda mucho tiempo y hablamos mucho de lo que se hizo y la gestión. También, y estamos en momentos electorales, de ganar las elecciones el doctor Tabaré Vázquez ha hecho especial hincapié en el sistema de cuidados, en justamente destinar mayor presupuesto y poder concretar un sistema de cuidados. ¿Qué nos puede adelantar brevemente? No tengo mucho tiempo, pero ¿qué es lo que la población va a ganar con ese sistema de cuidados funcionando? Bueno, ahí está. La primera cuestión es que el sistema de cuidados, ustedes saben que está bien dirigido a 3 poblaciones en especial, ¿verdad? Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas discapacitadas. La primera cuestión es que además este sistema de cuidado no tiene una visión estrictamente médica, sino una visión integral. Y por algo, de alguna forma, se lidera desde el Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Desde el Ministerio de Salud Pública, la óptica que generamos, obviamente, son nuestros planes, ¿verdad? Junto con Uruguay Crece Contigo, en el Plan del Niño, donde ustedes saben que ahí hay un plan heredero del viejo plan aduana, pero que ha incrementado sus acciones, ¿verdad? Todas las metas para cumplir en el niño, pero también tratándolo con el binomio madre-hijo, por lo tanto lo cuidamos desde que la mamá está embarazada, visitamos a los niños de alto riesgo, sean que estén ya sea que estén en ACE o en un prestador mutual, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos una serie de controles en niños y embarazadas. En el adulto mayor, el carnet del adulto mayor también, ¿verdad? Apostando a una atención integral. Y en el tema de la discapacidad, que es donde todavía tenemos algunas dificultades mayores. En este momento se relevaron prácticamente todos los establecimientos, pero además estamos trabajando, y eso sí lo quiero contar, ustedes saben que hace muy poquito estuvo León Gieco, ¿verdad? El cantautor argentino, que es una persona encantadora, muy solidaria, con el proyecto Mundo Alas. Mundo Alas es un proyecto que se crea en Argentina, donde él va encontrando distintos artistas discapacitados y juntos emprenden un viaje por toda Argentina, dando conciertos y mostrando en realidad bueno, que la discapacidad, por otro lado, genera otra serie de fortalezas. Lo hizo también en varios departamentos de nuestro país. En ese sentido, hoy lo está trabajando, lo queremos, por lo menos lo estamos comprometiendo a Pitufo Lombardo también para empezarlo a trabajar. Así que nosotros vamos a trabajar desde rehabilitación, pero la mirada de la discapacidad o la mirada del sistema de cuidados no es exclusivamente sanitaria. Ministra Susana Muniz, nos quedamos cortos. Quedan muchos temas por tocar, pero no va a faltar oportunidad. Somos Uruguay y Costumbres Uruguayas. Yo sé que a nuestros invitados esta carpeta en cuero. Que viene muy bien. Hecha por manos uruguayas. Muchas Ministra, gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes me resta despedirlos. El agradecimiento por habernos acompañado en una nueva entrega de Somos Uruguay Televisión. La invitación es para el próximo sábado a las 20 horas aquí a través de la pantalla de BTV. Hasta luego.